En esta sesión vamos a hablar de las disfonías orgánicas y de origen neurológico. Las disfonías orgánicas no tienen su origen en la conducta, sino que sus causas del daño en las cuerdas vocales, porque estas son disfonías que sí tienen daño en las cuerdas vocales, están en estructuras nerviosas o en accidentes traumáticos o en factores externos, por ejemplo, asociados a un irritante no asociado a la conducta. No están relacionadas al abuso y mal uso vocal, y la terapia vocal es necesaria muchas veces para preparar a las personas para una cirugía, como una terapia compensatoria o para habituar un patrón motor correcto después de una intervención quirúrgica. Una de ellas es la laringitis aguda. Es el término que se da a la inflamación de la mucosa de las cuerdas vocales. Esta inflamación es causada por alguna infección bacterial o de virus y puede causar desde una disfonía leve hasta completa afonía. Las cuerdas vocales en general se observan enrojecidas en una imagen laringoscópica con vasos sanguíneos visibles producto de la inflamación. En esta imagen se puede ver cómo existen microvascularizaciones, eritema de las cuerdas vocales y enrojecimiento general de ambas cuerdas vocales. ¿Cuál es la causa de la laringitis aguda y cuál es su tratamiento? Son infecciones virales o bacterianas de las vías respiratorias altas, y cuando tenemos algún cuadro infeccioso se produce esta alteración. Por ejemplo, cuando tenemos un resfrío que evoluciona como una laringitis o tenemos directamente laringitis. Y el tratamiento es lo que uno suele hacer: una hidratación, tomar harta agua, antibióticos y reposo vocal. Luego que mejora la situación y se va la inflamación porque se muere, por ejemplo, la bacteria o el virus, mejora la voz, así que el tratamiento y la rehabilitación es espontánea. La laringitis crónica es un proceso inflamatorio de larga data, de largo tiempo de evolución. No es una lesión tumoral y no es una infección aguda, ya que sobrepasa los 15 días de evolución. El estado de las cuerdas vocales va a depender del cambio en la mucosa y va a depender de la alteración que se está generando por el irritante. Así que puede ser desde una disfonía más leve hasta una disfonía severa. Algunos signos son la fatiga vocal, tos continua, carraspera continua, estar constantemente haciendo eso para liberar del irritante o de la inflamación que se está produciendo. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas pueden provenir de una laringitis aguda mal cuidada que se prolonga en el tiempo. Puede ser esa la causa. Un mal uso y abuso de la voz. Un consumo de cigarro y pobre hidratación de las cuerdas vocales. Y otros factores que la hacen no relacionadas a la conducta, como la contaminación ambiental, las alergias o los medicamentos que producen deshidratación, el reflujo gástrico y los vómitos repetidos asociados a bulimia. Entonces, todos los irritantes que están asociados pueden generar una laringitis crónica. Acá se puede ver una laringitis crónica. Lo que se observa en la imagen laringoscópica son bordes libres, o sea, el borde de la cuerda vocal irregular, como se puede ver en una línea no recta, neovascularizaciones o nuevos vasos sanguíneos e inflamación de la parte posterior de la laringe, como pueden observar en la imagen en esa zona. Hay una inflamación en la pared posterior. Acá tenemos una imagen más de libro donde se observa lo mismo básicamente. ¿Cuál es el tratamiento de la laringitis crónica? Hay que evidenciar las causas y los factores que están irritando las cuerdas vocales, por ejemplo, si es el reflujo, si es la excesiva tos producida por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es el carraspeo constante
asociado como a un tic nervioso o a deshidratación que está generando carraspeo, y eso está generando la laringitis crónica. Entonces hay que ver cómo hacer la terapia vocal. Puede ser eliminando algunos factores como mecanismos de irritación o tratando algunos elementos que están causando a través de la higiene vocal. Y la terapia vocal va a ser útil para estos elementos y poder eliminarlos. Ya cuando estén eliminados los distintos mecanismos, si es que el patrón fonatorio sigue mal y sigue la persona produciendo una voz como si tuviera inflamación, con una voz apretada o con una voz destimbrada, hay que hacer terapia vocal también para restituir esta función vocal adecuadamente. La hiperkeratosis y la eritroplasia son lesiones parecidas a las leucoplasias, son acumulaciones de piel, básicamente de queratina de la piel, pretumorales, así que son deformaciones o proliferaciones celulares inadecuadas. Es decir, cuando el otorrino ve esto, se predispone a que puede ser un cáncer. La hiperkeratosis se ve de forma puntiaguda y de color blanco, parecida a una leucoplasia más plana, y la eritroplasia es una lesión vascular y más roja. Y el tratamiento es similar a la leucoplasia, hay que hacer una cirugía y terapia pre y post, terapia fonoaudiológica pre-post tratamiento, pre para preparar y disminuir la inflamación, y post para elongar lo más posible la cicatriz que va a quedar, para que recupere la voz. Otra alteración que es de tipo orgánica es la lesión por contragolpe. La lesión por contragolpe es un impacto que genera un pólipo en la cuerda vocal contraria. Acá vemos en esta imagen un pólipo en la cuerda vocal izquierda, que tiene un color un poquito más negrito, por decirlo así, un poco más oscuro. Y en el lado contrario vemos un engrosamiento también de la cuerda vocal, pero más bien cóncavo. Entonces la lesión por contragolpe es una lesión cóncava, producto del choque que está generando un pólipo o un quiste o cualquier masa en la cuerda vocal contraria de forma unilateral. No hay que confundir con nódulos. Los nódulos son bilaterales, son simétricos en su gran mayoría, y no se genera una figura donde uno es puntiagudo y el otro es cóncavo. Y al resolver la lesión que se genera, por ejemplo, al hacer cirugía del quiste o cirugía del pólipo, se resuelve la lesión por contragolpe, ya que se está manteniendo por esta lesión. Bueno, les voy a dar el sitio web para que puedan ir viendo los distintos videos, ya que no puedo salir de la presentación. ¿Qué es un papiloma? Un papiloma es producto es una lesión tumoral no maligna, no cancerosa, producida por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, la mayoría de las personas lo portamos, y en algunas personas se expresa en esta papilomatosis laringea. El desarrollo se produce en el epitelio y puede invadir la lámina propia que está debajo del epitelio e incluso el músculo vocal. En esta imagen vemos esta lesión verrugosa de gran tamaño que afecta a ambas cuerdas vocales, sobre todo la cuerda vocal derecha, que se ve más afectada. También puede tener un aspecto más de tipo mórula, un poquito más redondeado o con pequeños circulitos. ¿Cuál es la causa? Es el virus del papiloma humano. La aparición es inusual, aunque la frecuencia o portar el virus del papiloma humano es bastante frecuente, y la aparición es en niños, y 4.3 de cada 100.000 niños lo padecen, y aparecen niños más que en niñas. Es 2 veces más en niños que en niñas entre las edades de 2 a 4 años. También puede aparecer en la edad adulta, pero es menos frecuente.
En los niños disminuye con la edad y puede desaparecer en la pubertad, y son tumores persistentes que pueden reaparecer. Como es la voz de una persona con papiloma, en general es una disfonía severa, con una voz de tipo polifónica. Son personas que tienen voces con mucho ruido, con muchos soplos bitonales, dependiendo del tamaño y la lesión. Si la lesión es más bilateral, más simétrica, no va a haber tanta bitonalidad, pero podría haber bitonalidad si hay asimetría. Después de la cirugía la voz queda áspera por la cicatriz, así que es bueno hacer la terapia vocal para que la cicatriz se vaya flexibilizando, y por las distintas cirugías van quedando estas cicatrices. ¿Cuál es el tratamiento? Usualmente es agresivo, se hace terapia con interferón y eliminación con láser, o sea, cirugía con láser. Se requieren múltiples cirugías y quedan con cicatrices. Y las funciones son que la terapia vocal disminuya la aparición de nuevos tumores asociados al papiloma, porque estos vuelven a aparecer si hay una voz hiperfuncional, o sea, una voz apretada, porque las cuerdas vocales están mucho más débiles cuando hay daño en las cuerdas vocales, así que es bueno que no se produzca eso. Y recuperar un poco las cirugías, ablandarlas un poco con el ejercicio vocal. Bueno, en la imagen laringoscópica hay una lesión verrugosa, granulada, sobre el borde libre de las cuerdas vocales. Puede ser de distintas formas, como vieron en las distintas imágenes. La estenosis glótica, subglótica y red anterior, red anterior glótica, es la unión de las cuerdas vocales en su borde libre por la parte anterior, ahí donde muestra la flechita. El borde libre es el que marca el espacio de la glotis, así que es donde contactan las cuerdas vocales. En algunos casos, como el de abajo, es súper severo y puede obstruir la respiración. En este caso en el primero se ve que están unidas las cuerdas vocales por anterior en un trozo pequeño, pero en este caso están súper unidas. Entonces, en ese caso la respiración se ve comprometida. Las causas son una cicatriz, es decir, puede haber una cicatriz en la cuerda vocal y cicatriza mal y se une, entonces puede venir de ahí, o una malformación congénita, entonces puede tener esas causas. También la recuperación después de una intubación, que puede ser violenta, puede generar esta mala cicatrización. El tratamiento se resuelve con se puede resolver solo con el paso de los años. También, dependiendo de lo que opine el otorrino, puede requerir cirugía para separar las cuerdas vocales, y si el caso es muy severo y no hay nada que hacer, hay que hacer una traqueostomía para asegurar la vía aérea y que pueda respirar la persona. Las características vocales son variables, depende del tamaño de la lesión. Puede producir una voz con dificultad para producir distintas tonalidades y con distintos grados de tensión en la voz. La sinequia de cuerdas vocales es una red anterior congénita, producto de una falla en la separación de las cuerdas vocales en la 10ª semana de gestación. Si esta red anterior está completa al año, es decir, si no se alcanza a separar, puede comprometer la respiración y requiere cirugía. Se hace una separación y se pone una quilla o como un separador para que cuando empieza a cicatrizar no se vuelvan a juntar. La voz puede venir asociada a una voz desde la normal hasta la disfonía severa, dependiendo del tamaño de la lesión, y podría pasar desapercibido hasta la adolescencia, cuando cambia el tono de la voz y aparece una aspereza en la voz, sobre todo en hombres. La laringomalacia es una enfermedad pediátrica de las guaguitas.
los cartílagos laringeos no tienen una madurez completa, así que están como débiles, están blandos. Y no es causa de la disfonía, sino que causa problemas respiratorios. Como están blandos, no se... se juntan al inspirar y producen estridor inspiratorio, es decir, disnea. La persona le cuesta, al niño en este caso, le cuesta respirar y se resuelve generalmente a los 3 años de forma espontánea. El sulcus de cuerda vocal es un surco que se produce o una estriación en la superficie media de la porción membranosa de la cuerda vocal. Involucra la lámina superficial de la lámina propia. Y lo que pasa es que como una cuerda tiene un surco, tiene una canaleta, por decirlo así, se genera un hiatus, porque a una cuerda vocal le falta masa y no alcanzan a unirse las cuerdas vocales. Usualmente es bilateral, pero también puede ser unilateral. Y cuando el surco está presente existe un incremento de la rigidez de esa cuerda vocal cuando está vibrando. Acá en esta imagen vemos que la cuerda vocal derecha tiene un surco, que es como un pliegue de ropa. Ese surco hace que la cuerda vocal esté más delgada y no pueda contactar bien y se produce aspereza y soplo. Hay tipos de sulcus. Está el tipo 1, que en general es asintomático, no genera problemas de voz. Está el 2, que es una hendidura más larga a lo largo del borde libre y esa sí genera alteraciones vocales. Y el tipo 3, que es tipo saco, que es una hendidura que puede generar un edema o un quiste de retención y representa una disfonía más severa. O sea, es como una hendidura que se tapa y se llena con un quiste. Entonces pasa de ser sulcus a un quiste. Y ahí se genera una disfonía más severa. ¿Cuál es la causa de los sulcus? Todavía no está claro. Hay algunas teorías sobre desarrollo embrionario. Hay algunos que son adquiridos por una cirugía. Como en la cirugía se producen pequeños surcos, esos surcos podrían quedar de forma permanente o se pueden englobar y se produce esa mala cicatrización. También está asociado al envejecimiento normal o a la parálisis de cuerda vocal, también podría estar relacionado. Ahí en la D vemos el surcus. Eso sería como una visión desde el lado, del lado de la cuerda vocal donde se ve ese surco. Ahí vemos que está sobre la lámina superficial, o sea, está sobre el ligamento vocal, que son las láminas más internas de la lámina propia, y está debajo del epitelio. Ahí puse alguna imagen para reconocer el sulcus, que es como un surco, como una línea. Así que se muestran como una estriación longitudinal, un surco longitudinal. ¿Cómo es la voz de una persona con sulcus? Las voces pueden ser desde una disfonía leve hasta una disfonía más severa. Las voces son con aspereza porque esa cuerda vocal que tiene esos trocitos como surcos, esos vibran y producen ruido, y también porque las cuerdas vocales están más rígidas y se puede encontrar un tono más agudo. Como son estructuras pequeñas, van a producir tonos más agudos. ¿Cuál es el tratamiento? Se realiza una cirugía tratando de sacar este surco y sellarlo. Y terapia de la voz. Pero no existe un tratamiento que sea totalmente efectivo para la patología vocal. Lo que se logra es, de alguna forma, habituar a disminuir el sobreesfuerzo y potenciar lo que más se pueda la voz como terapia compensatoria. Existe otro trastorno que es la artritis cricoaritenoidea o cricotiroidea,
Es decir, que desde una artritis reumatoidea, algunas personas también sufren artritis de esas articulaciones de cricoides con aritenoides o cricoides con tiroides, y puede afectar la voz y la deglución causando dolor porque le duele la articulación. En la forma más severa se produce una fusión o anquilosis de las articulaciones, lo que no permite moverse las cuerdas vocales y las deja con una parálisis derivada de esta artritis. Y en casos extraños se puede fijar, existe fijación medial bilateral que requiere traqueostomía, es decir, que las cuerdas vocales están juntas en el centro. Puede haber una inflamación de estos usuarios si se maneja con corticosteroides. O sea, la inflamación se maneja con antiinflamatorios, perdón. Bien, esta la vamos a continuar viendo en el siguiente video de la clase.